hablar sobre las marchas y sobre cómo tenemos que hacer, o sea, a qué punto tenemos que llegar como ciudadanos, como organismos, como grupos, para que nos escuchen. Qué tristeza, y lo que lo decías hace rato, que a veces tenemos que llegar a esto porque el sistema político no está preparado, muchos no están preparados, muchos no tienen esa apertura y esa conciencia para poder tomar decisiones de inclusión. ¿Qué es lo que ha pasado y por qué ustedes han tenido que actuar así? Y tú cuéntanos así como la verdad. Sí funciona. Oye, sí es funciona. Que, no, espérate, hace rato hicimos, ¿te acuerdas que había aquí duda, una polémica? Es que ¿por qué hacer una marcha y hacerlo grande y colores y música y baile y demás? O sea, lo estoy diciendo tal cual sucedió. Sí. Porque así es como ese mismo sector se está etiquetando y se está segregando de la sociedad. O sea, está como ellos mismos marcando la diferencia. El territorio. Dije, tiene que haber un porqué. Sí, o sea, cuéntanos la verdad. ¿Qué ha pasado? Sí, bueno. Por supuesto, no es nada más porque Sí, me claro. ocurrió. Sí, bueno, hay una serie de condiciones históricas también, ¿no? Es decir, las marchas del orgullo nacen en Nueva York a raíz de una fuerte represión policíaca en Stonewall hacia un bar que de hecho no era un bar gay, en realidad era un bar de travestis y personas trans. Lo que pasó es que había muchas racias policíacas hacia los espacios LGBT en finales de los años 60. Entonces la policía cerca este bar y la gente que está adentro se atrinchera y no abre las puertas y empieza a llamar por teléfono a sus amigos y familiares. Entonces, los amigos y los familiares hacen un cerco alrededor de la policía. Entonces, la policía estaba atrapada y claro, bueno, hubo hechos muy violentos, entraron por la fuerza, hubo mucha gente detenida, pero a partir de este momento, este es un momento de rompimiento histórico que lo que genera es que haya una reivindicación. ¿Por qué es el orgullo lo que se reivindica? Porque durante muchos años y durante muchos siglos lo que se esperaba de una persona que saliera del closet o de una persona que fuera gay o lesbiana o trans o bisexual, que se aceptara, en ¿no? su familia, más que se aceptara, que lo expresara, era la vergüenza, ¿no? La vergüenza de la familia, la vergüenza de la sociedad, la vergüenza propia, ¿no? Entonces, por eso lo que se reivindica es el orgullo. O sea, el orgullo frente a la vergüenza. Lo contrario a la vergüenza es el orgullo, ¿no? Es decir, estoy orgulloso de ser quien soy y de poder expresarlo abiertamente como una expresión política, es decir, como una expresión pública. Y es como se van construyendo las marchas. Las marchas se van generalizando en el mundo, especialmente en Occidente. Apenas ahora, pues, ya muy entrado el siglo XXI, estamos viendo las primeras marchas en países africanos y en países asiáticos, ¿no? Sobre todo en países del bloque árabe y del bloque musulmán. Sí, apenas están empezando a existir. Con toda la religión que además y son todo. países donde ser homosexual o ser lesbiana o ser trans está criminalizado. Es decir, es un delito y en muchos de estos países, en más de 30 países, causa la pena de muerte. Sí, eso ocurre hoy en día en el mundo, pues. O vas a la cárcel. O vas a la cárcel, claro. Eso no quiere decir que en países como el nuestro estemos como a todo dar, ¿no? O sea, México es el segundo país del mundo con más crímenes de odio por homofobia. Es decir, es el segundo país donde más se mata a homosexuales, a lesbianas, a personas trans, especialmente a mujeres trans, y después de Brasil. Y la mayoría de estos crímenes están en la impunidad. Es decir, no hay justicia. Y no hay justicia por lo que yo decía hace rato. Hay una homofobia generalizada, institucionalizada. Es decir, no importa que los estén matando a ellos, ¿no? Y hay un estigma y hay una doble o triple discriminación a la hora en que la familia llega a reclamar, a la hora que la institución responde.
Entonces, se marcha precisamente por eso. Claro, y en Puebla ha pasado mucho. En Puebla ha pasado mucho. Se marcha también como una expresión ciudadana, es decir, una expresión inmediata de la ciudadanía. ¿Qué hace falta? A mí me parece que hace falta más educación para la ciudadanía, es decir, que podamos ejercer nuestros derechos y exigir nuestros derechos desde el ámbito cotidiano. Del día a día. Del día a día. Eso hemos dicho, eso hemos platicado con muchos especialistas. Ahorita que lo comentas, es una cuestión ahora sí de conciencia. Sí. Es una cuestión de conciencia social en donde todos, día a día, tenemos la oportunidad de elegir educar y tomar la decisión, elegir ser incluyentes en absolutamente todo lo que podríamos ser incluyentes. O sea, como dices, con la persona de la tercera edad, con los niños, con los hombres, con las mujeres, con un indígena. Es que, a ver, no puede ser que vivamos en esta sociedad que falte conciencia en donde estamos matando porque no piensan igual que nosotros. Y somos muchos grupos, o sea, eso es una realidad también de nuestra sociedad. Los indígenas, esos están hasta allá. Los gays, esos hasta allá, ¿sabes? O sea, somos demasiados grupos, ¿estás de acuerdo? Bueno, y sí, eso, claro. eso hace todo este relajo. No, la educación hace este relajo. La educación que tenemos desde... Sí, yo pensaría finalmente en una parte que es muy importante y es hablar o entender esto o problematizarlo desde nuestros propios privilegios. Es decir, de qué derechos sí gozo y de qué derechos no goza la otra persona. Exacto, y generar empatía. Claro. Es decir, y solidarizarme con la causa del otro, ¿no? No entender la causa del otro, guardar un poco de silencio y escuchar, a ver, ¿por qué se están manifestando? ¿Por qué están exigiendo? ¿Por qué están diciendo? ¿Por qué? Y yo cómo lo estoy entendiendo desde donde estoy y desde donde lo vivo. Oye, ¿no? y aparte de la educación, que ustedes están también haciendo grupos de educación sexual, que es muy importante, y acciones de educación sexual, que es muy importante, ahorita que regresemos de un corte, te quiero preguntar, ¿qué están haciendo ahorita? ¿Qué están haciendo en este momento y cómo podemos apoyarlos? ¿Sí? Seguimos en Ser Consciente.